hermano, tenemos, como decíamos, ya a una persona que nos honra con su visita. Él es compositor, él es productor, él ha sido una persona que ha compuesto muchos cantos que en las congregaciones se han entonado durante mucho tiempo, ¿verdad? Sin saber quién es la persona que Dios usó o inspiró para estos cantos. Compositor y productor del hermano Marcos Witt, Danilo Montero y otros, que la lista se haría quizás muy larga. Y hoy pues tenemos la bendición y el privilegio de tenerle con nosotros. Esta semana él ha estado acá en el país a raíz del evento que, como ustedes sabrán, se ha estado llevando a cabo este fin de semana, como lo ves, COICOM. Entonces, con motivo de COICOM ha venido, y hoy pues nosotros se nos ha permitido de parte de Dios, porque nada viene sino de parte de Dios, ¿verdad? Privilegio de tener con nosotros el hermano Juan Salinas, a quien yo le voy a rogar que recibamos con un caluroso aplauso de bienvenida en esta mañana. Gloria a Dios. Buenos días a todos. Dios con ustedes, amén. Pero quiten esa foto es bien vieja. Yo estoy bien canoso y pelón. Eso fue de allá cuando salí de la secundaria, parece, ¿verdad? Pongan una más contemporánea. ¿Cuántos vinieron contentos esta mañana? Amén. Más les vale, porque si no, ahorita les va a hablar Dios. Bueno, es mejor estar contento que enojado, porque ¿saben qué? Si uno se enoja y se queja, lo peor es que nadie le hace caso a uno, ¿verdad? Nadie te hace caso, te quedas con el enojo ahí. Y pues bueno, estaba platicando con el pastor Oscar esta mañana y yo quiero compartir una palabra. Estuvimos aquí en COICOM, me ha tocado unos como de 3 horas ahí. Estábamos en COICOM y tenemos el privilegio de compartir en COICOM, así que gracias al pastor por recibirnos. Yo me quedé aquí el domingo para estar en algunos lugares. Estuvimos hablando ahorita con el pastor allá atrás, estábamos platicando yo les quiero compartir algo de esto esta mañana, acerca del tema de Israel, y que creo que su esposa estuvo por allá. Le dije, yo también hago viajes a Israel, hacemos viajes cada año, hemos hecho allá trabajo ya por algún tiempo, desde hace 20 años, y hemos tenido la oportunidad de grabar discos allá y hacer un montón de cosas. Un poquito complicado entender la relación entre Israel y el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso está complicado, pero al final de cuentas la Biblia dice, yo bendeciré al que te bendiga, ¿verdad? Y muchas veces yo me pregunté hace años atrás, ¿cómo puedo bendecir a la nación de Israel? Bueno, verbalmente podemos hacerlo también. Y dicen por ahí que este señor, que era el presidente de Venezuela, ¿cómo se llamaba? El gordito simpático aquel, Chávez, él maldijo a Israel. Y dicen que esa fue la causa por la cual él murió. No sé si eso será así, pero lo que yo sí sé es que el que maldice al pueblo de Dios no le va bien. Y entonces yo quiero invitarles que consideren, yo ya invité al pastor y quiero compartirles algo de la palabra concerniente a ese tema. Una de las cosas que me llamó la atención al ir la primera vez a Israel fue que somos diferentes culturas. Y por eso yo hago invitaciones a pastores, a gente que pueda ir. Estamos yendo el año que entra, como en noviembre. Yo voy a mandar toda la información a él. Si ustedes quieren venir con nosotros, les aseguro que va a ser algo que va a bendecir su vida. Es un viaje, se está como viciando aquí, ¿no? No está muy fuerte. Si le bajas tantito, a lo mejor. ¿Me oyen los de atrás? Porque siento como que se vicia los monitores. Si quieren venir con nosotros, pues son bienvenidos, ¿no? Yo le voy a mandar la información al pastor. ¿Qué me llamó la atención la primera vez que yo fui a ese lugar? Me llamó la atención la diferencia de las culturas.
Hay un verso ahí que quiero compartir con ustedes y muchos de ustedes lo conocen y así empezar lo que es esta parte de la administración. Mateo 14, 28 dice la historia aquella donde están cruzando el mar y dice que estaban en medio de una tormenta y venía Jesús caminando sobre las aguas. Y ahí está la famosa frase que Pedro le dijo, 14:28, dice, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo sé que nosotros hemos leído muchas veces este texto y lo asumimos de una forma, pero la Biblia se comprende mejor cuando tú tienes una información o un trasfondo histórico. Como les dije, la cultura latina es muy diferente que la judía. Inclusive un día uno de los guías me dijo: mira, el problema con ustedes los latinos es que ustedes interpretan la Biblia de una manera y con un pensamiento latino, no la interpretan como fue escrita. Y le dije: ¿y eso qué tiene que ver? Le pregunté yo, ¿no? Y me dijo: bueno, ustedes son una cultura muy diferente a nosotros. Me dijo: ustedes, por ejemplo, la cultura latina es una cultura insegura, necesita comprobación, es una cultura que ha sido conquistada, es una cultura que empieza hoy una cosa y nunca la termina, es una cultura que el mañana, ¿verdad? Como decía aquel, mi esposa es la mujer del mañana. ¿Por qué es futurista? No, porque todo lo deja para mañana. Es una cultura de excusas, me dijo, es una cultura de matriarcado, es una cultura que no es independiente. Y yo, cuando estaba oyendo todo esto, me puse a pensar, creo que él tiene un poquito de razón. Somos muy diferentes. Y me dijo: si ustedes cuelan la Biblia a través de su cultura, van a asumir cosas que no fueron escritas de esa forma. Por ejemplo, este verso, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Te has puesto a pensar por qué Pedro dijo eso? Honestamente, y sin hacernos los espirituales, ¿quién de ustedes que está en medio de una tormenta se atrevería a decirle a Dios: déjame caminar sobre las aguas? ¿Nunca han estado en medio de una tormenta? La hermana dice que sí. Sí, hermana. Yo una vez estuve en medio de una tormenta. Estábamos en un viaje turístico en unas islas allá por Malasia, ni me acuerdo dónde, lejísimos. Y en ese lugar nos fuimos, mi amigo que nos llevó ahí dijo: miren, allá hay unas islas que están solas y ahí podemos nadar y ver los pescaditos y bla, bla, bla. Vámonos. Y nos rentamos una lancha, yo creo que era como de aquí a ahí, así. Y nos metimos al mar. Y nos íbamos alejando de esa isla donde estábamos, y yo vi que atrás de la isla venían unas nubes negras. Y yo le dije a él: oye, eso parece una tormenta, ¿por qué no nos regresamos? No, no pasa nada, me dijo. Y esas nubes cubrieron la isla y se venían acercando a nosotros. Cuando menos acordamos, esas nubes estaban sobre nosotros y era una tormenta tropical. Y esa lanchita empezó a subir arriba y abajo, hermano. Yo me cambié de nombre. Ya no me llamaba Juan Salinas, me llamé Juan Gabriel. ¡Ah! Ahí me salió todo, hermano. Yo por eso me pregunto, ¿cómo es que Pedro se ocurrió hacerle esa pregunta a Jesús? ¿De dónde le salió? ¿Por qué? ¿Quién en su santo juicio se le atreve a hacer una pregunta como esas? Nadie. Pero te voy a decir por qué Pedro la hizo, y eso es lo que quiero hablarles a ustedes acerca de mi predicación. Somos distintos como culturas y por eso Pedro le hizo esa pregunta, ¿no? Tú entiendes mejor la cultura en que fue escrita la Biblia si entiendes un poquito los antecedentes. Por ejemplo, nosotros estamos condicionados a pensar de acuerdo a nuestra cultura.
¿quién fue Jesús y por qué Pedro le hizo esa pregunta? Jesús era un rabino. Para nosotros es el Hijo de Dios porque nosotros lo entendemos por la palabra, que es el Hijo de Dios. Pero acuérdense que en la época de Jesús, Jesús no era visto como el Hijo de Dios, era visto como un maestro de la ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Era visto como un maestro de la ley. ¿Dónde se creó Jesús? Jesús se creó dentro de un sistema que era monoteísta. ¿Sabe usted lo que es monoteísta? Es el sistema que cree. Todas las personas antiguas y las ¿cómo se dice? Sociedades antiguas creían, y las culturas, ellos adoraban a la creación antes que al creador. Los judíos fueron los primeros que se les prendió el foco y dijeron, espérate, si hay creación, eso quiere decir que hay un creador. Entonces ellos empezaron a adorar al creador en lugar que a la creación. Y ahí en esa cultura fue donde Jesús creció. Gente que adoraba al creador más que a la creación. Entonces Jesús creció dentro de ese sistema y a esa cultura les habían dado un libro que se llamó la Torá. La Torá es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros se llaman la Torá. Ellos le llaman la Torá, que es los libros de la ley. Son los 5 primeros libros que están ahí. Y ese era el sistema por el cual ese libro, eso significaba, la Torá significa libro de enseñanzas o instrucciones para el camino. Estos 5 libros eran el centro de vida de los judíos. Ellos basaban toda su vida en estos 5 libros, se guiaban por estos 5 libros. En Deuteronomio, ahí tú puedes leer que el Señor les dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y esta era la manera de vivir de los judíos. Hablaban esa palabra que estaba entre los libros de Moisés, a sus hijos se la pasaban de generación en generación, aunque hubo generaciones que fallaron y se hicieron paganos, pero siempre había alguien que sacaba la ley, siempre había un Daniel, siempre había un Isaías, siempre había un Elías, siempre había alguien que les recordaba los 5 libros, ¿no? Entonces, dentro de ese sistema que Jesús creció, se dice y se ha encontrado que a los niños se les enseñaba desde pequeños y se les enseñaba, ellos se educaban en la ley. Había siempre gente que enseñaba la ley y había 3 niveles de enseñanza. Y fíjate, pone atención a esto porque aquí eso está bien interesante. Esos 3 niveles de enseñanza, el primero era cuando se llamaba Bet Sefer, que era la escuela primaria. Era como nosotros mandamos a nuestros niños primero ¿a dónde? Al kinder. ¿Hay el kinder aquí? Kinder y luego primero y luego secundaria y luego preparatoria y luego universidad. Bueno, ellos tenían también ese sistema o algo parecido. Entonces, este primer nivel era una escuela donde mandaban a los niños niños de 5 a 6 años hasta los 10 años, los mandaban a este primer nivel que se llamaba Beit Sefer. ¿Y qué pasaba en este primer nivel? Ellos trataban de memorizarse los 5 primeros libros. Y era increíble porque un niño, yo tengo un amigo judío que me dijo que sus padres lo obligaron a leer. Y él se leía la Biblia. A los 7 años él había leído 200 libros. ¿Cuántos libros hemos leído nosotros? Leemos el prefacio y nos echamos para atrás, ¿no? Y nos vamos al final porque nos gusta ver el final, ¿no? Empezamos el prefacio y decimos, no, esto no, y prendemos la tele y vemos la novela, ¿no? Imagínate una cultura donde los hijos de los 5 a los 10 años se les obliga a aprenderse los 5 primeros libros, a repasarlos, a entenderlos. Imagínate cómo crecen. ¿Entiendes por qué nuestras culturas se llaman culturas de tercer mundo? Porque no leemos ni nuestro nombre sabemos leer. Entonces eso hacían en el primer nivel. Ahí y en el segundo, entonces cuando terminaban ese nivel,
al final muchos de ellos ya no iban a la escuela, sino que se dedicaban al oficio de la familia, iban aprendiendo el oficio de la familia, y algunos otros los mandaban lo que se consideraba como lo mejor de lo mejor que salió de ese nivel, se les mandaba a un segundo nivel. En este segundo nivel se llamaba Beit Talmud, y esta era la casa de estudio, era de los 10 a los 15 años. ¿Qué hacían en ese segundo nivel? Trataban de continuar memorizándose los libros que eran fuera de la Torá, que eran los cinco primeros libros. Se memorizaban los libros históricos, los libros proféticos, los libros proverbios, etcétera, salmos, todo eso. Eso lo hacían hasta como cuando tenían 15 años. ¿Y qué pasaba dentro de ese nivel? Después de que terminaban ese nivel, los mandaban a otros, solamente unos poquitos, lo que se consideraba lo mejor de lo mejor de lo mejor, se mandaba a un tercer nivel. Y en este tercer nivel, que se llamaba Beit Midrash, era donde ellos ya estudiaban para ser rabinos o maestros de la ley. Acuérdense, solamente lo mejor, de lo mejor, de lo mejor entraba en este nivel. ¿Qué sucedía en este nivel? Tú querías seguir adelante, no querías involucrarte en los negocios de tus padres, sino decías, yo quiero seguir adelante con mis estudios. Y entonces buscabas un rabino, buscabas ser discípulo de algún rabino. Tú buscabas a alguien para ser su discípulo. ¿Y qué era un discípulo? Un discípulo era una persona que recibía las enseñanzas de un maestro, uno que andaba adelante llevando las ideas de una persona. La manera que cada rabino interpretaba la ley y la enseñaba, tú decías, este me cae bien, yo quiero irme con él. Ese era un estudiante, ese era un discípulo. Un discípulo no solamente debería oír a su maestro, sino debería hacer. Escucha bien eso, porque esto es lo que hace la diferencia. No solamente debería de oírlo, sino debería hacer exactamente lo que hacía su rabino. Estos rabinos interpretaban la ley, y cada rabino tenía diferentes maneras de interpretar la escritura y aplicarlas a la vida cotidiana. Estas enseñanzas eran llamadas el yugo del rabino. ¿Les hace familiar esa frase? El yugo del rabino. ¿Qué dijo Jesús? ¿Mi yugo qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas de las cosas que Jesús dijo, nosotros pensamos que Él las inventó. No, Él no las inventó. Esas eran expresiones normales de la época, expresiones normales de los rabinos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los yugos eran las enseñanzas del rabino. Tú ibas con un rabino, por ejemplo, tú venías con el rabino Oscar, y allá hay otra iglesia, y ese es otro rabino, y tú decides venirte con Oscar. ¿Por qué? Porque te cae bien. Decides ponerte su yugo, decides ponerte sus enseñanzas encima, decides caminar con él. De hecho, todos ustedes están aquí por eso. Él es, en pocas palabras, si estuviéramos en los tiempos de Jesús, Él sería su rabino. Ustedes traen el yugo del rabino Oscar encima de ustedes. Amén. Y eso está en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al ponerte bajo la tutela del rabino, en realidad estabas tomando todo su yugo sobre ti. Amén. Estabas poniéndote todo su yugo sobre ti. Entonces eso quiere decir que tú como discípulo, tú debes aprender lo que Él te enseña, hacer lo mismo que Él te enseña y que veas que Él hace. Así que tenías que tener cuidado a quién elegías, porque ese rabino iba a ser tu modelo a seguir. Amén. Ese rabino iba a ser tu modelo a seguir. Los rabinos en ese entonces eran una de las personas más influyentes en Israel. Eran gentes que eran honradas, respetadas, eran una casta de alto nivel, eran maestros de la ley. Todos sabían que un rabino había llegado hasta esa posición, pues él era considerado lo mejor de lo mejor de lo mejor. Acuérdate, ese tercer nivel, los estudios duraban de los 16 hasta los 30 años. Les hago una pregunta. ¿Qué edad Jesús empezó su ministerio?
30 años, dice la Escritura. ¿Se graduaría él de rabino, sí o no? En Israel a nadie le llama rabino si no se graduó de rabino. Él estudió bajo alguien. Ahorita les voy a demostrar, ahí dice la Escritura. ¿Qué hacían cuando iban con el rabino? Fíjate, es importante esta parte, porque en ese tercer nivel, tú ibas y aplicabas con el rabino, le decías, mira, Oscar, yo pues me gusta mucho la manera como tú predicas y compartes, me gusta mucho la manera como tú llevas tu familia en orden, me gusta mucho cómo haces las cosas y tienes compasión de la gente, quiero ser tu discípulo. Y Oscar, como era rabino, los rabinos pues eran una gente importante, entonces él se tomaba el tiempo de decir, bueno, yo quiero saber si esta persona puede ser mi rabino, ¿no? Puede ser mi discípulo, yo voy a ser su rabino. Y entonces, ¿qué hacía Oscar? Hacía muchas preguntas, ¿verdad? Oye, ¿tú qué piensas de lo que yo pienso? ¿Tú qué piensas de la segunda venida de Cristo? ¿Tú qué piensas del bautismo? ¿Qué piensas del aborto? Te trataba de investigar para saber si tú estabas alineado con las ideas de él. Entonces el rabino quería saber esto, ¿no? Porque era importante, porque Oscar sabe que él no va a ser eterno. Oscar sabe que él tiene que dejar un legado. Y todos estos jóvenes que están aquí van a ser los discípulos de Oscar. Bueno, algunos ya no tanto, ¿verdad? Como yo. Estamos para allá que para acá, ¿verdad? Como dicen. Pero algunos de ustedes son los que van a perpetuar las ideas de Oscar, el rabino Oscar. Son los que van a llevarlas adelante cuando él sea llamado por el Señor. Entonces, ¿qué pasaba? El rabino te examinaba y te daba una respuesta. Podías ser aprobado si él te veía con las capacidades, o podías ser desaprobado. ¿Qué pasaba cuando te aprobaba? Él te decía una palabra que era muy conocida entre todos los rabinos. Cuando él te aprobaba, él te decía, ven y... Ustedes nunca se han preguntado por qué Mateo se levantó de repente y cuando le dijeron, ven y sígueme. Nunca se han preguntado eso. Porque yo dije, ¿quién que está cobrando impuestos y está haciendo mucho dinero? Viene un cuate ahí greñudo y le dice, hey, ven y sígueme, y se levanta y se va. Porque ese es el cuadro, ¿no? Mateo no conocía a Jesús, pero Mateo sabía que este era un rabino. Y cuando un rabino te decía, ven y sígueme, te estaba dando la oportunidad de tu vida, de hacer algo con tu vida. Cuando el rabino te decía, ven y sígueme, eso significaba mucho para ellos y su familia. Y entonces sabían lo que significaba. Él te estaba dando la oportunidad de una nueva vida. El discípulo dejaba todo, familia, amigos, pueblo, su sinagoga local. Iba a dedicar toda su vida a seguir a este hombre. Esto implicaba ser un discípulo. Y entonces la familia le hacía una fiesta para despedirlo y le decían al final de la fiesta que porque el rabino caminaba. Los caminos ahí iban enseñando, ¿verdad? Por pueblos o sinagogas locales, y el discípulo iba siguiendo, y literalmente el polvo iba cubriendo los pies de los que lo seguían. Y la familia, cuando lo despedía, decía simbólicamente que el polvo de tu rabino te cubra para siempre. En pocas palabras, le estaba diciendo que las enseñanzas de tu rabino te cubran para siempre. Y eso fue lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando fueron a aquel pueblo les dijo, sacúdanse, porque estas no son mis enseñanzas. ¿Se fijan cómo la Biblia empieza a hacer sentido cuando entiendes un poco el trasfondo cultural que se manejaba en la época? Entonces tú te ibas con tu rabino, y esta era una escena común y corriente en todo Israel. Estaban familiarizados, sabían lo que significaba estar cubierto del polvo del rabino. Desgraciadamente nosotros crecimos en una cultura que fue tomada por otras personas europeas y nos hicieron creer muchas cosas. Tenemos mucha mala información, muchísima mala información. Por ejemplo, los rabinos empezaban a los 30 años
y tomaban como discípulos a gente más joven que ellos. ¿Se han preguntado, yo les hice la pregunta ahorita, si se graduó Jesús de alguna escuela? Bueno, ahí dice en Lucas, a nosotros nos hacen creer que Jesús nomás salió así de la nada. Él no estudió. Como él era hijo de Dios, era hijo de papi, privilegiado. Recibió todo así, como así. Y esa manera de pensar en Latinoamérica, cuando eres hijo de un líder, eres hijo de papi y haces lo que se te pega la gana. Y Jesús, siendo hijo del papi mayor, del papi de papis, no hizo lo que se le pegó la gana. Dice la Escritura que él obedeció, aprendió obediencia. No sé qué nos hace pensar a nosotros que si somos hijos de una persona rica o privilegiada, podemos actuar como se nos pegue la gana. ¿Y dicen amén o no? No se puede. Dice ahí Lucas 4:16, mira lo que hizo Jesús. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Jesús pertenecía a una sinagoga local y probablemente tuvo un maestro y probablemente tuvo alguien que le enseñó y probablemente tuvo una graduación de rabino, porque no te van a llamar rabino si no eres un rabino. Jesús estudió y él se graduó dentro de ese sistema judío, pero a nosotros nos hacen creer otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen la imagen de Pedro y de Pablo como un viejito? ¿Cuántos de nosotros tenemos? Yo recuerdo que yo crecí dentro de la iglesia común y corriente, y cuando yo era monaguillo, y el padre era mi padrino, el principal sacerdote, y yo llegaba temprano a la iglesia. Mi mamá me decía, si tú no vas a la misa hoy en día, tú no puedes ir al matiné. ¿No acostumbraban el matiné aquí en estos lugares? El matiné era un cine que te dejaba ir tu mamá a las 9 de la mañana y tú veías ahí películas de El Santo. ¿Se acuerdan del Santo? El Santo contra las momias, el Santo contra Blue Demon, ese Santo se peleó con todo el mundo. Yo iba a ver esas películas, pero yo sabía que yo tenía que ir a la iglesia temprano. Si no, mi mamá no me dejaba ir al matiné. Y me acuerdo que llegaba a la iglesia y había unas urnas y había unos santos ahí grandes, altos, y tenían su sotana larga y eran unos viejitos así como yo, ya pelones, ¿verdad? Y así ya viejos y no tenían mucho pelo. Y yo decía, uy, no, qué feo de estar el cielo, ahí hay puros viejitos, decía. Y entonces yo, como estaba chiquillo y era pues medio, me gustaba investigar a ver qué onda, pues ahí estaba la urna y yo me acercaba y levantaba las cobijas de la falda de la urna, ¿verdad? Y veía. Y regresaba a la casa y le decía a mi mamá, oye mamá, en el cielo no tienen nada, le decía yo, porque yo me asomé ahí y no vi nada. Y en el cielo no tienen sexo, le decía yo, no tienen las personas sexo, porque yo no vi nada. Y me decía, ¿por qué estás haciendo tú? Te va a castigar Dios. ¿Pero por qué si nomás estoy preguntando? Yo quería saber porque me daba la atención, ¿verdad? Yo decía, en el cielo no hay sexo y están todos pelones, yo no quiero ir al cielo. Nos han hecho creer que Pedro y que todos los apóstoles eran muchos viejitos. Tú ves los cuadros de la Última Cena, todos están ahí, ¿verdad? Ya casi a punto de morir. Jesús, de acuerdo a la tradición judía, él seleccionó jóvenes y eran más jóvenes que él, mucho más jóvenes que él. Probablemente todos andaban en sus 20 tempranos. Por eso cuando Dios te llama, joven, a la temprana edad que Dios te llame, sírvelo. Porque Dios llama a jóvenes, porque ¿sabes qué? Si tú le sirves desde joven, Él te va a honrar. Mira, estos hombres, yo me acuerdo un día que yo venía pasando, estábamos en Israel y yo venía pasando por en la orilla del mar de Galilea y estaba caminando, yo vi unos pescadores y vi ahí unos jóvenes y pensé el mismo cuadro exactamente
de hace 2000 años atrás. Unos tipos que están ahí pescando, que toda su vida, a su temprana edad, no les espera más que pescar todo el resto de su vida, les espera una vida aburrida, y de repente llega un hombre y les dice: ven y sígueme. Y les cambió la vida. Cuando Dios te dice ven y sígueme, es para cambiarte la vida. Jóvenes, no se conformen, estudien, ¿verdad? Hay jóvenes que una vez en mi oficina, a veces recibo llamadas de personas que dicen: hermano Juan, ya quiero dedicarme al pastorado. ¿Y qué vas a hacer? Ya me salí de la escuela. ¿Y qué te hace pensar que Dios quiere burros? Hay por allá en México una historia que dice que un muchachito que era hijo de pastor le dijo: papá, ¿qué hijo? Me siento bien raro, papá. ¿Qué tienes, hijo? Tengo hambre y sueño. El llamado al pastorado, hijo. Todos sabemos que no es así, ¿verdad? Una vez que entras a servirle al Señor es: córrele y muévete y haz y dale para aquí, dale para allá. Porque Dios vino para cambiarnos la vida. Esos tipos que estaban pescando, ese día que yo vi esa escena dije: wow, esta gente, Pedro y sus hermanos estaban pescando ahí, y Dios y Jesús los hizo alguien. ¿Quién no sabe que Pedro cuida el cielo? Aunque es mentira, pero el tipo quedó en la historia como el que cuida el cielo, ¿no? Pero el nombre de Pedro quedó en la historia. El nombre de todos ellos quedó en la historia. Esta es gente que la historia se divide en... Fue tan espectacular lo que hicieron esta gente que la historia se divide en antes y después de Pedro y los 12 apóstoles y Jesús. Esa es la manera que Dios quiere cambiar tu vida. Un antes y un después. Amén. Entonces, fíjate, tenemos mucha mala información que ha creado dentro de nosotros imágenes que no nos ayudan a avanzar. Dios llama a jóvenes dinámicos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay una cosa que me llama la atención de toda esta situación. Los rabinos aceptaban la invitación, o sea, ellos seleccionaban a la gente. Ellos decían: pues la hermana vino a hacer una requisición para seguirme, a ver, déjame ver si la examino. Y pues no me gusta. Pues él, no, pues tampoco. Aquel, no, pues. Y ahí de vez en cuando decían a uno: ven y sígueme, ¿verdad? Pero con Jesús la política no fue así. Una cosa que me llama la atención de los dioses del mundo es que, por ejemplo, con los hindús, tú tienes que portarte bien para que reencarnes bien. Con los musulmanes tienes que ser fiel o te mata algún otro musulmán. Con los budistas tienes que comer mucho como Buda para estar bien happy, feliz. Jesús es el único Dios que dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Es el único de entre todos los dioses, porque todos los dioses tú tienes que hacer algo para merecer su favor. Jesús es el único que bajó del cielo y te buscó a ti. Jesús es el único que a esos 12 discípulos, ellos no vinieron a buscarlo a Él, Él los escogió. ¿Y sabes por qué los escogió? Porque los escogió igual que te escogió a ti y a mí, porque Él cree que somos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eso es lo increíble de esta historia. Tú no ves nadie haciéndole una aplicación a Jesús, no lo ves, como se hacía conforme a la costumbre de la época. Por eso cuando los apóstoles trataron de ponerse muy acá, ¿verdad? Jesús les dijo: cálmate, bájate los ánimos. Yo te escogí a ti, no me escogiste tú a mí, así que no andes de payaso. A mí me da tanta risa, por ejemplo, ¿conocen a ese rapero que se llama Kanye West? Los jóvenes, ¿no conocen a ese rapero? Hay un rapero en los Estados Unidos que es bien famoso.
Y ese rapero está casado con una mujer que se llama Kim Kardashian. Y los Kardashian son súper famosos. Entonces ellos tienen una antecedencia cristiana, antecedentes cristianos, pero entre todo ese medio ambiente y artístico se maneja el cristianismo como que tú le andas haciendo el favor a Dios de decirte que eres cristiano. Yo no sé si lo manejan ellos o lo maneja la gente, ¿verdad? Porque es cool ser cristiano. Los Kardashian hablan de Cristo. El esposo habla de Cristo. Son creyentes, hacen cultos ahora los domingos. Como si ellos le hubieran dado el privilegio a Dios de escogerlos. Se les olvida que no fueron ellos. Es Jesús quien te escoge y quien nos escoge. Porque no importa si eres Kim Kardashian o si eras el que barres. Para Jesús, tú eres lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y con esa filosofía Jesús maneja la vida de todos nosotros. Por eso nosotros somos una cultura que es rara. Tenemos que agarrar a palazos al otro hermano, tenemos que hacerlo sentir mal, ¿verdad? Nuestra cultura no es como es la cultura del reino, que es la cultura de Jesús, que para Él eres importante. Amén. Entonces, Dios cree que somos lo mejor de lo mejor porque Él es un Dios de oportunidades. Jeremías 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Porque nosotros, pensamos negativo, todos somos a veces bien negativos. Y dice: los pensamientos que yo tengo acerca de ti son muy diferentes, ¿verdad? Mira las oportunidades que Dios nos da día tras día. Amén. Pero estos discípulos pues no sabían en lo que se estaban metiendo, porque se fueron con Jesús y anduvieron con Él los caminos. Pero ellos sabían que un discípulo tenía que hacer lo que veían hacer a su maestro. Y de repente se dieron cuenta que este maestro era un poquito diferente, ¿verdad? Porque ese escupía en el piso y se lo ponía a una persona a los ojos y la persona sanaba. Ese de repente veía paralíticos y los levantaba. Ese lo vieron hacer cosas que nunca nadie hizo. Y dijeron, o al menos así asumieron, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que hacer las mismas cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen retos en su vida que son fuertes y que creen que es imposible hacerlos? Porque ustedes y yo estamos a veces en la misma posición de los discípulos. A veces vemos a Dios que impone en nosotros cosas que son fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entendimiento. Pero ¿sabes por qué las pone? Porque Dios es un Dios que quiere que nos superemos. Y si Él puso visiones dentro de ti, si Él te hizo ver milagros, si Él te hizo ver cosas, es porque Él cree que tú puedes hacer las cosas que Él ha hecho. Porque si eres discípulo de Jesús, si somos discípulos de Jesús, deberíamos estar haciendo las mismas cosas. Él es nuestro rabino, Él es nuestro maestro. O al menos intentarlas, ¿verdad? No quedarnos en la raya. Mira, por ejemplo, yo tenía un problema. Antes a mí me ponían a orar por enfermos y yo pues oraba y se morían. Mi papá le dijo a mi mamá: cuando me esté muriendo, no le vayas a hablar a me dijo. Pero un día a mí Dios me dijo: tú ora y el resto me encargo yo. Si quiero que se vengan conmigo, se van a venir, y si quiero sanarlos, los voy a sanar. Y yo dije: bueno, está bien, yo voy a orar. Y yo, por las dudas, voy y les pregunto: ¿tú te sabes el Salmo 91? Pues no, pues apréndetelo, porque si lo necesitas, a lo mejor lo vas a necesitar al ratito. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú, Jehová, estás conmigo. Dije: si lo vas a necesitar, ahí te lo oras cuando vas para allá.
Y si no, pues Dios te sana. Pero nosotros tenemos que hacer el intento de hacer lo que nuestro maestro hizo o está haciendo. Y nuestro maestro nunca hace cosas que él no crea que nosotros no podemos hacer. No llames más al pastor, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? No llames más al pastor para decirle que ore por ti. Ora tú por tu mamá o por tu hijo, por lo que sea. Dios lo puede sanar a través de tu mano también. Cuando vino el momento de la verdad para Pedro, en aquel capítulo, en aquel episodio donde están en la barca, Pedro sabía. Yo me he puesto a imaginar ese momento, y porque dice que todos ellos estaban gritando, ¿verdad? Estaban desesperados, y para colmo de males, o sea, estás hablando de hombres que crecieron en el mar y que están acostumbrados a las tormentas, pero estaban gritando, estaban asustados. Y para colmo de males, ven a alguien caminar en el agua y dicen que pensaban que era un fantasma. Y se dan cuenta que es Jesús. Y pienso un poquito, Pedro que era el más bocón de todos, ¿verdad? Usted no tiene gente aquí así, pastor, bocones. ¿Por qué se abría la boca para todo, no? Había una cosa y se les apareció Moisés y Elías y ¿quieres que hagamos una casita aquí para ti? Una casita, dices tú. ¿Qué tipo que estaba pensando? Él era de esos hermanos que siempre abría la boca, ¿verdad? No sabía lo que decía, pero abría la boca. Aquí no hay de esos, nomás allá donde yo vivo en Houston. Bueno, Pedro, cuando lo ve ahí y cuando se da cuenta que es Jesús y que está caminando sobre el agua, sabe que tiene que decir algo y que tiene que hacer algo. Bueno, decir, porque ya ve que hablaba lo que fuera. Y él sabía que tenía que hacer lo mismo que su maestro hacía. Y probablemente muchas veces antes pensó, yo lo voy a hacer. Y la Escritura dice que Jesús mandó a los discípulos a hacer algunos milagros y regresaron. Y un hombre dijo, tus discípulos no pudieron echar el demonio de mi hijo fuera. Y Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Más adelante te encuentras que Jesús los manda otra vez y ya empezaron a aprender un poquito. Ellos regresan diciendo, maestro, los demonios se nos sujetan y hemos sanado enfermos. Y Jesús dice, están aprendiendo. Pues en esta ocasión, Pedro sabe que tiene que hacer algo. Y se le ocurre la gran idea, porque ¿quién de nosotros se lanzaría a caminar sobre el agua? Algunos ni nadar saben. Algunos nomás oyen la musiquita de tarán, tarán. ¿Se acuerdan de la película Tiburón? Tarán. Y hasta se echan para atrás. Ay, no, yo no le entro al agua. Pero dice, yo tengo que meterme, yo tengo que preguntarle a él, porque yo soy discípulo y yo quiero intentarlo. Y le hace la gran pregunta. De ahí viene la pregunta. Es una pregunta que tiene que ver con toda una manera de pensar de una cultura. Él me escogió porque cree que soy lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y de acuerdo a mi cultura y a mi manera de pensar, yo tengo que hacer lo mismo que él hace porque él es mi maestro. Y le hace la pregunta. La pregunta no nomás salió así porque sí. Le hace la pregunta porque la pregunta está formulada sobre una manera de pensar en su cultura. Y le hace la pregunta, maestro, si eres tú, manda que venga a ti sobre las aguas. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Sabemos que Pedro se lanzó a caminar. Empezó a caminar. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nos lanzamos a lo que el Señor nos ha mandado a hacer y empezamos a caminar dentro de lo que estamos haciendo, negocios, escuela, no sé qué tantas cosas estemos haciendo ahí en lo que nos parece que estamos caminando sobre el agua. Y de repente nos pasa lo mismo que Pedro, empieza a fallar el negocio, empieza a no haber dinero, empieza a fallar el ministerio y empezamos a hundirnos y empezamos a hundirnos y a hundirnos y a hundirnos. Y por nuestra manera de pensar cultural, a veces yo he visto gente que ha cometido pecados
y no quieren confesar sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque saben que nosotros tenemos una cultura donde si te vemos, hay un cómico en los Estados Unidos que se llama George López, no sé si lo han oído, y a él le preguntaron, ¿por qué tú, siendo latino, has triunfado dentro de los Estados Unidos? Dijo, porque yo pertenezco a una cultura donde si yo me tropiezo, la gente me va a poner el pie encima para que no me levante. Esa es la manera que tenemos de pensar en nuestra cultura. He conocido gente que cae en pecado y no buscan ayuda porque saben que los primeros que lo van a arruinar es la cultura. Te van a poner el pie encima para que no salgas adelante. Vas a hacer la comidilla del internet, de Facebook. Vas a hacer la comidilla. Ustedes han visto todos estos sitios en internet que se llaman Evangelio, no sé qué rayos, puro, no sé cómo se le llaman, donde acusan a todo mundo. Yo digo, ¿estos qué se creen? ¿Que no tienen cola que les pisen? Se usa esa frase aquí. ¿Que no tienen cola que les pisen? ¿Que no saben que Dios es un Dios de misericordia? Pedro se aventó porque él sabía lo que iba a pasar. Sabía que si se hundía, el maestro lo iba a sacar. Y eso fue lo que pasó. Cuando él se hundió, Jesús no le dijo, mira, eres un tonto, ya sabía, no sirves para nada, Pedro, bocón, inútil. Ahí te vas a quedar para que aprendas tu lección. ¿Qué hizo? Dice que le extendió el brazo y le dijo, Pedro, te vas a hundir no solamente esta, sino muchas veces. Agárrate de mi brazo y no te olvides que yo te voy a sacar a ti de cualquier problema. Y lo sacó, así como te ha sacado a ti, a mí, de un montón de problemas. Porque esa es la manera que tiene de pensar Dios de nosotros. A pesar de que somos lo que somos, de que nunca podremos llegar al nivel de la perfección, su brazo está ahí para sostenernos. Su brazo está ahí para levantarnos, porque Él sigue pensando, no importa, hasta el último día en que tú te mueras y tal vez no vas a hacer nada con tu vida, hasta el último día Él sigue pensando que tú eres lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Sabes tú que lo que más me asombra de Dios y nosotros los hermanos somos tremendos porque pensamos que Dios nos ama por lo que hacemos? Pasamos domingo a domingo a arrepentirnos del pecado que hicimos en la semana, ¿verdad? Y no entendemos que Dios no nos ama porque, hoy no hice pecados, hoy no paso. Yo cuando estaba joven les contaba el otro día que yo tenía 24 años y ya trabajaba en una escuela de maestros. Bueno, eran puras alumnas y yo estaba joven, todas para mí solito. Y yo venía un día entrando a la iglesia y tocaba la guitarra y me subí y me iba subiendo y el pastor me dijo, ¿pecaste hoy en este día? Y yo dije, este hermano, ¿cómo se atreve a hacerme esa pregunta? Yo tengo 24 años, trabajo en una escuela de puras mujeres, ¿cómo me pregunta que si pequé? Pero nosotros vivimos así, ¿no? Somos como esos que agarramos una florecita, me ama, no me ama. Creemos que Dios piensa así, me ama, no me ama. Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama porque su naturaleza es amor. Y porque Él creyó en ti desde antes de que tú siquiera nacieras. Antes de que este mundo pensara, Él ya había solucionado todos tus problemas. Ya había dado a Cristo para morir por ti y solucionar tus problemas. Por eso es tan importante que tomemos la cultura, no la cultura judía, sino la cultura del reino que Dios habló a esa cultura. Que hagamos un switch, un cambio en nuestra mente y entendamos que somos lo mejor de lo mejor de lo mejor para Dios. Que dejemos de estar arrepintiéndonos de obras muertas. Que creamos la palabra de Dios y caminemos hacia adelante. Amén. Un amigo judío me dijo una vez, ¿qué hacen ustedes cuando los descubren en pecado? Le dije, pues pasar al altar a arrepentirnos. ¿Por qué hacen eso? Me dijo. Pues porque, no sé, le dije, pero es la costumbre. Dijo, nosotros cuando nos descubren, lo dejamos de hacer y remediamos el problema.
Lo cual me pareció muy práctico y muy de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque dice que Jesús le perdonó los pecados a un hombre y el hombre dijo: yo voy a restaurar todo lo que hice y voy a pagar todo lo que robé. No dijo: voy a pasar 20,000 veces al altar. No, restauró y paró. Esa es la manera que tenemos que pensar. Somos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Amén. Yo no sé si hay aquí alguna persona que tenga una estima un poco baja, que venga de un trasfondo y de una cultura familiar de abuso, que no tenga significado, que no le encuentre significado a la vida, o que simplemente quisiera saber algo más acerca de este rabino, de este Jesús, de este hombre que ha cambiado la historia. No sé si hay alguno de ustedes aquí que venga por primera vez y diga: pues mira, oye, a mí me interesa todo eso que hablaste, me gustaría empezar con una oración, porque todos nosotros empezamos un día con una oración, ¿verdad? Yo un día vine a Cristo hace muchos años atrás. Yo tenía mi pelo larguísimo y el pastor, yo pasé enfrente a orar, y el pastor se acercó y dijo: Señor, salva a esta señorita. Y yo, te prometo que no voy a decir eso, pero yo volteé con el pastor y dije: yo, pastor, tanto que me he cuidado. No, hombre. Si tú tienes esa necesidad de algo que sientes que te hace falta en tu espíritu, queremos que sepas que un día todos nosotros tomamos ese paso. Y Jesús dijo: para que puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer otra vez en el espíritu. Así como has nacido físicamente, hay un nacimiento en tu espíritu. Hay cosas que la gente que no nace en el espíritu no las entiende y no las comprende, porque no están en el espíritu. Necesitas nacer en el espíritu para empezar a entender cosas del espíritu, cosas que Jesús habló y que te van a hacer sentido cuando tú abras tu corazón a Dios y a su espíritu. No sé si habrá alguien aquí que quiera, que diga: pues a mí me gustaría que oraran por mí, me gustaría levantar la mano y me gustaría saber un poquito más de esto. ¿Hay alguien aquí que venga por primera vez y sienta que este es un llamado que Dios le está haciendo para tomar un paso al frente? Bueno, como yo soy miope y no veo muy bien, díganme si alguien levanta la mano, por favor. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer esta oración de fe? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Cómo se llama? Carlos Alberto. Carlos Alberto tomó el paso para venir aquí enfrente. ¿Alguien más quiere venir aquí? Bueno, yo voy a orar por Carlos Alberto y les pido que me acompañen. Señor, te pido esta mañana por don Carlos Alberto, Señor Jesús. Te pido que tú abras el entendimiento para que él pueda comprender las verdades espirituales que tú has puesto a nuestro alcance, verdades disponibles para que su vida sea bendecida. También por nuestra hermana que está aquí, por las personas que están pasando, por este joven también, Señor. Abre su espíritu a ellos, sensibiliza su espíritu para que ellos puedan entender que eres tú quien nos da de un nuevo nacimiento y podemos ver, Señor Jesús, las verdades espirituales. Ayúdales a tomar el paso que se llama arrepentimiento, o sea, cambiar la dirección de nuestra vida. Solamente tú eres la persona que nos puede ayudar a arrepentirnos de una manera correctamente, a cambiar dirección de nuestra vida. Una vida que probablemente es conflictiva, que probablemente ha tomado sus propios caminos y sus propios pasos, y que ahora al paso de los años hemos visto que hemos fallado, Señor. Hemos visto que no nos ha dado resultado las decisiones que hemos hecho. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este camino. Hoy nos arrepentimos, Señor, de toda esa vida. La dejamos por la fe atrás. Creemos que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí para iluminar de hoy en adelante nuestro camino en el Espíritu, Señor Jesús. Hoy en día yo les voy a pedir a ustedes que repitan esta oración conmigo, a los que están aquí enfrente. Señor, hoy entrego mi vida
Entrego mi vida a ti y me pongo en tus manos, Señor. Me arrepiento hoy en día de esa vida infructuosa, de esa vida que no me ha dejado nada, y te pido que tú la tomes y la hagas nueva, que hoy me permitas nacer en el Espíritu, que eches y me ayudes a echar fuera a través de tu Espíritu todas esas malas costumbres, todos esos malos hábitos, que cambies mis decisiones malas en decisiones buenas. Hoy entrego mi corazón a ti, Jesús. Hoy me arrepiento y creo que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús abro mi corazón a ti para que tú y tu Padre vengan y hagan morada en mí. Amén. Y si lo creyeron, Dios está ahí dentro de ustedes. Ahora yo quiero tomarme solamente un minuto, porque ya nos vamos, por orar simplemente por algunos de ustedes que están batallando con su propia estima. Es importante para creer que somos lo mejor de lo mejor. Todos hemos batallado con nuestra propia estima alguna vez, ¿sí? Entonces quiero orar por ustedes y por algunos que estén batallando con eso. Señor, en el nombre de Jesús, estoy esta mañana levantando mis manos hacia mis hermanos. Te pido nos ayudes, conforme a tu palabra que oímos, Señor, levantar nuestra estima y pensar como tú piensas. Tú eres un Dios que nos tiene en alta estima, Señor Jesús. Te pido esta mañana que nos ayudes a ponernos al nivel de la manera que tú piensas. Sé que muchos aquí hemos sufrido de un montón de cosas, abusos, hemos sufrido de una cultura familiar no muy buena, hemos tenido malos ejemplos, Señor. Esta mañana levanta nuestra estima, esta mañana ponnos a tu altura, Señor Jesús. Esta mañana te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y porque tú sigues pensando lo mejor de lo mejor de lo mejor de cada uno de nosotros. Permítenos quedarnos con esa palabra dentro de nosotros y que caminemos en nuestra vida siempre con esa palabra dentro de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Bendito es Dios, amén. Y pues voy a dejar con ustedes. Y miren, aquellos que tomaron la decisión, déjenme les digo como le decían las antiguas familias judías, que el polvo de tu rabino Oscar y Jesús te cubra para siempre. Ese es el mejor de los deseos, ¿verdad? Entonces voy a dejar al pastor Oscar con ustedes. Cada vez aprende más uno, ¿verdad, hermanos? Imagínese usted, de verdad, ¿cómo le explico esto? Creo que todos nosotros hemos leído cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, le dijo: aquel que no quiera recibir sus enseñanzas, sacúdense el polvo de sus pies. Pero no sé cuántos habían comprendido esa expresión del Señor Jesús. Pero tal vez retomando lo que el hermano Juan Salinas nos acaba de mencionar, ¿sabe qué estamos nosotros haciendo acá? Obviamente en términos figurados, recibiendo ese polvo del rabino. ¿No me están oyendo? Recibiendo ese polvo, el polvo de las enseñanzas de Cristo. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero lo otro importante es saber de que, como decía nuestro hermano, un rabino era el que, hermano, también Jesús como rabino, Él nos ha escogido para que seamos sus discípulos. Y eso es un enorme privilegio que ustedes y yo tenemos. Por eso jamás nadie se subestime, como dice el hermano, jamás nadie se subestime de ser lo que es o lo que somos en Cristo Jesús. Y menos avergonzarnos del Señor Jesús como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Rabino. Jesús decía: ustedes me llaman vuestro Maestro y dicen bien porque lo soy. Es decir, la palabra Rabino significa Maestro, hermano, y Él es nuestro Maestro. Y hay que aprender de Él, pero lo importante no solamente es que caiga el polvo de su enseñanza o escuchar su enseñanza, sino ejecutar, obedecer lo que Él nos dice que hagamos.
¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Bien, gracias a Dios por la palabra, hermano, para mí muy reveladora. No sé cuántos han recibido esta mañana, hermano, y espero que así sea en realidad. Así que vamos en esta mañana a prácticamente ir concluyendo. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos que presentamos en esta mañana delante de nuestro Dios, y para ello vamos a invitar a nuestro hermano. Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.